Buenas tardes, soy Amy Samantha Roa Guío del grado 11.3 y les vengo a presentar los ejercicios del tema el sonido. Vamos a iniciar con el ejercicio 22. Nos damos cuenta que es el eco del sonido. Nos estaba diciendo que una persona dispara una pistola y se escucha el eco 3 segundos después. El eco es el sonido que viajó hasta una pared, rebotó y volvió. Pero la distancia, ¿a qué distancia está la pared? Sabemos que el sonido viaja a 340 metros sobre segundo y el tiempo total de ida y vuelta es de 3 segundos. Ahora podemos decir que ese tiempo, como solamente estamos buscando la mitad para calcular la distancia de ida, no de vuelta. Entonces dividimos los 3 segundos, que es el tiempo completo, en los 2, dividimos en 2 para saber la mitad de ese tiempo, que sería 1.5 segundos. Ahora usamos la fórmula de distancia, es igual a velocidad por tiempo. Y eso nos da igual si reemplazamos los términos a 510 metros. El resultado final nos dice que la pared que reflejó el sonido está a 510 metros de distancia. Ejercicio número 23. ¿Qué tan rápido viaja el sonido con el calor? Sabemos que el sonido viaja más rápido cuando el aire está caliente. En este ejercicio queremos calcular cuál es la velocidad cuando la temperatura es de 31 grados centígrados. Entonces empezamos con los datos, que son 31 grados centígrados, la fórmula, donde T es temperatura y la velocidad. Entonces vamos a sustituir la velocidad, acá está la temperatura, y eso, si lo pasamos a metros sobre segundos para poder medir la velocidad, y lo redondeamos, la rapidez del sonido a 31 grados centígrados es aproximadamente 350.1 metros sobre segundo. ¿Qué aprendimos sobre esto? A más temperatura, más rápido viaja el sonido, porque las partículas del aire se mueven más rápido, y eso fue una clase express de física en menos de un minuto. Estamos intentando resumir lo más que podamos todos estos ejercicios a que sea más fácil de captar. Bueno, entonces seguimos con el ejercicio número 24. ¿Qué tan rápido iba el proyectil? Imagina que disparas un proyectil y escuchas el impacto 5 segundos después. Ese sonido tarda un poco en volver a ti, así que hay que restar el tiempo que tarda el sonido para saber cuánto se demoró el proyectil en llegar al blanco. Es como el ejercicio número 22, entonces vamos a aplicar algo parecido. Entonces tenemos que la distancia del blanco es a 800 metros. El tiempo total fue de 5.0 segundos. La temperatura es de 20 grados Celsius. La rapidez del sonido a 20 grados Celsius es igual a lo que habíamos visto anteriormente. A mayor temperatura, más rápido. Entonces, como la temperatura es más baja, pues es menos rápido, por así decirlo. Aplicando esto, vamos a utilizar las fórmulas de velocidad del sonido para sacar la rapidez que es en estas condiciones. Utilizamos el tiempo que es el sonido tratando de regresar, según la fórmula, que nos daría los 800 dividido en los 343.42. Eso nos da igual a 2.33 segundos. Y ahora sí, el tiempo del proyectil es igual a 5.0 segundos menos 2.33 segundos. Eso nos da igual a 2.67 segundos. Calculamos la velocidad de igual forma, sabiendo que velocidad es igual a distancia dividido en tiempo, y eso nos da igual a 300 metros sobre segundo. El resultado final nos dice que la velocidad promedio del proyectil fue de 300 metros sobre segundo. ¿Qué aprendimos? Este ejercicio muestra cómo combinar el movimiento del proyectil con el regreso del sonido para entender todo lo corregido. Una forma genial de usar la física en la vida real. Fue algo bastante sencillo de entender debido a esas dos fórmulas que aplicamos y las que estamos aplicando. Bueno, siguiente, el ejercicio número 25. El viento cambia la velocidad del sonido. Dos observadores A y B están separados a 5 kilómetros. Primero B dispara
y A escucha el sonido a 15.5 segundos. Luego A dispara y B lo oye a 14.5 segundos. ¿Por qué la diferencia? Por el viento. Antes de analizar esto, podemos analizar que si uno dispara a favor del viento, va a ser mucho más rápido que en contra del viento. Esa es la lógica que podemos aplicar en este ejercicio. Los datos: distancia 5.000 metros porque pasamos los kilómetros a metros. Bueno, tiempo de B a A 15.5 segundos. Tiempo de A a B 14.5 segundos. Clave: el sonido no tarda más contra el viento y menos a favor del viento. La lógica es que el viento lo va a impulsar o lo va a retraer, por así decirlo. Entonces podemos decir que B, del punto B al punto A, fue contra el viento, mientras que del punto A al punto B fue a favor del viento. Formamos dos ecuaciones, resolvemos el sistema de velocidad sin viento y velocidad de viento de A a B, porque son a favor y en contra. El sonido en el aire quieto viaja a unos 333.7 metros sobre segundo. El viento sopla a 11.1 metros sobre segundo de A hacia B. ¿Qué aprendimos? Podemos descubrir la velocidad del viento solo con escuchar bien el sonido en dos direcciones. Un gran ejemplo de física aplicada en campo abierto. Nos dimos cuenta de eso debido a la transformación que acabamos de hacer con los valores. Bueno, ahora, ejercicio número 26. Generado por un disco perforado. Ese es del archivo número 26. Vamos a conceptualizar. Un disco de 40 hoyos gira a 1200 RPM. Un chorro de aire genera un impulso cada vez que un hoyo pasa, produciendo un tono. Acá podemos hacerlo como más visual, imaginarnos un disco con los 40 hoyitos que va rodando, que va girando rápidamente y que hay un chorro de aire quieto, pero cada vez que pasa por un hoyo se produce como un pulso, como un... O sea, se puede comprender qué es lo que nos están diciendo. Entonces nos dicen que el número de hoyos son 40, la velocidad del disco son 1200 RPM y la temperatura, que eso afecta, son 15 grados centígrados. Entre más baja la temperatura, más despacio va a ir el sonido, perdón. Entonces pasamos conversión a RPM, a frecuencia, a rapidez y a longitud. Según eso, lo que está acá colocado, no sé si se ve, es que hay veces que falla la programación de las fórmulas, pero bueno, nos dice que según esto, la frecuencia de tono sería de 800 Hz y la longitud de onda sería de 0.425 metros. Nos dimos cuenta que es algo bastante sencillo si te colocas a analizar cada punto de la conceptualización y la ilustración. Seguimos con la rapidez del sonido de dióxido de carbono. Conceptualizamos que se quiere hallar la rapidez del sonido en gas CO2 o dióxido de carbono a 400 grados centígrados. Usamos propiedades del gas. Datos: la masa molar del CO2, dióxido de carbono, es de 44 kilogramos o kilomol, que eso es igual que decir 0.044 kilogramos sobre mol. El índice adiabático es de 1.30. Temperatura, nos damos cuenta que de 400 grados Celsius los pasamos a Kelvin según la fórmula que hemos aprendido en clase y nos dice que es 673.15 grados Kelvin. Constante es R, que es 8.314. Y ya, joules sobre kilogramo por mol por kilogramo. Nos damos cuenta de que acá están las fórmulas
y que la rapidez del sonido en CO2, dióxido de carbono, es de 407 metros sobre segundo. Es algo bastante sencillo. Lo que me doy cuenta en estos ejercicios es que es más de compresión lectora y de aplicar las fórmulas que ya vienen en la guía. Métele un poquito de lógica, uno se demora un poco intentando hallar la fórmula correcta, pero se puede. Seguimos con el 28, masa molecular desconocida. Entonces podemos decir lo siguiente: conocemos la rapidez del sonido, un gas, y queremos hallar su masa molecular. Rapidez del sonido. Ya sabemos que acá nos dan los datos, que es 1260 metros sobre segundo. La Y, que es el adiabático, es 1.40. La temperatura son 0 grados Celsius, que si lo transformamos a Kelvin nos dan 273.15 grados Kelvin. La constante es prácticamente lo mismo, que nos da 8.314 J sobre mol por kilo, creo. Es que estoy acá haciéndolo así como a mente. Bueno, entonces, según eso, entonces tenemos que utilizar las fórmulas que se muestran en la pantalla. Acá. Sí, es ahí, ¿no? Y las fórmulas que están acá distribuidas. Si lo sustituimos, eso nos va a dar 2.01 gramos sobre mol. La masa molecular es esa, 2.01 gramos sobre mol. Probablemente sea hidrógeno, o sea, es un decir, como decir a qué lo estamos aplicando, puede ser a eso. Ahora vamos con el siguiente ejercicio número 29. Rapidez del sonido en hidrógeno por densidad relativa. Usamos la densidad relativa del hidrógeno respecto al aire para encontrar la rapidez del sonido del gas. Entonces, tenemos los datos. Pero primero, antes que todo, pues veamos, según lo que acabo de leer. Nos damos cuenta que vamos a usar la densidad relativa del hidrógeno respecto al aire para encontrar la rapidez del sonido del gas. Eso es como otras fórmulas que podemos utilizar. La rapidez en el aire es igual a 331 metros sobre segundo. La densidad relativa del hidrógeno es de 0.069. La Y, ya sabemos que es índice adiabático, es 1.40, igual para ambos gases. Entonces, acá nos damos cuenta que según eso tenemos que utilizar la siguiente fórmula y por eso tenemos que hacer la siguiente transformación. Si sustituimos estos valores, nos daría la rapidez del sonido en hidrógeno, que sería 1260 metros sobre segundo. Nos damos cuenta que estamos haciendo transformación y principios básicos de las fórmulas que se adaptan unos a otros. Ejercicio número 30. Rapidez del sonido, el hielo, compresión y densidad. Bueno, entonces seguimos con este tema. Conceptualizar. Se calcula la rapidez del sonido en hielo conociendo su presión y densidad. Datos. Densidad: 0.179 kilogramos por metro al cubo. Entonces decimos que la presión es de 76 centímetros de Hg, es igual a una atmósfera, que 101.325 pascales. La Y, coeficiente adiabático monomático, es de 5 sobre 3, eso es igual a 1.667. Bueno, la rapidez del sonido en helio nos daría, según la sustitución que acabamos de hacer,
971 metros sobre segundo. Rapidez del sonido en una barra metálica. Cálculo usando módulo de Young y densidad. Conceptualizar la velocidad de una onda de presión en un sólido depende de la rigidez. A mayor rigidez y menor densidad, mayor será la velocidad de la programación. Entonces tenemos los datos que nos da lo siguiente. Módulo de Young es igual a Y, que es el índice adiabático, ya lo hemos dicho bastante, 1.20 por 10 notación científica, newton sobre metro cuadrado. El resultado esperado es la velocidad del sonido en la barra en metros sobre segundo. Entonces, por eso mismo podemos empezar con la categorización. Tiempo del problema. La situación directa de la fórmula física, podemos usar la fórmula que es igual a la que me perdí acá. A la velocidad es igual a la raíz cuadrada de Y por P. Si reemplazamos que densidad es P y Y pues es el índice adiabático, podemos decir que el análisis de las unidades ya está en el sistema internacional. No hay que convertir. Si la situamos, nos da la siguiente transformación, que sería pasar ambos resultados, primero dividirlos, después resolverlos aparte, dividirlos, multiplicarlos, y eso nos daría, si lo redondeamos, porque este es el número que nos da primero, que es 1159.83 metros sobre segundo. Si lo redondeamos a un número más sólido, por así decirlo, podemos decir que la respuesta final es que la rapidez del sonido en la barra metálica es aproximadamente de 1160 metros sobre segundo. Es solamente coger la fórmula, trasladar y realizar. Bueno, ejercicio número 33. Velocidad del sonido en el agua. Datos. Aumenta la presión delta P. 100 kilopascal es igual a 100.000 pascal. Obviamente K es 1000. Bueno, disminución fraccional del volumen delta V sobre V0. Eso sería igual a la delta, que es menos 5 por 10 notación científica a la menos 5, convirtiendo desde eso un porcentaje. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si calculamos el módulo volumétrico V, la fórmula sería delta P dividido en delta V. Eso es igual a lo que estamos buscando. La sustitución sería esta. No sé si se ve. Este valor es alto, lo cual tiene sentido porque el agua casi no se comprime. Ahora, cálculo de velocidad del sonido acá. La raíz cuadrada de la delta, entonces ya no es delta sino B sobre este resultado. Entonces si lo sustituimos según la fórmula, el módulo perdónenme. El módulo volumétrico del agua es aproximadamente de 2.0 por 10 notación científica pascales. 10 es elevado a la 9 pascales. La velocidad del sonido en el agua es aproximadamente de 1400 metros sobre segundo, lo cual es muy cercano al valor real del agua dulce, que es 1480 menos 1500 metros sobre segundo, creo. Ejercicio número 34, nivel de intensidad sonora, sonido moderado. Vamos a empezar con esto, intensidad del sonido. Entonces la intensidad la vamos a representar con la I y va a ser eso igual a 5.0 por 10 a la menos 7 W sobre metros al cuadrado. La intensidad referencia, entonces podemos decir
que es I1, I sola y I0. Bueno, entonces el cálculo de nivel de intensidad de decibeles. La fórmula para la intensidad de decibeles. Y si sustituimos esos valores, nos daría una solución de 57.0 decibeles. dB es decibeles. La conclusión, un nivel de 75.0 decibeles es un sonido moderado, parecido a una conversación normal. Un datazo para la física. Ese tono de decibeles es como cuando yo estoy hablando en estos momentos. Bueno, ahora, ejercicio número 35, nivel de intensidad sonora, cortadora de césped. Vamos a empezar con esto. La intensidad del sonido es de, la intensidad se representa con una I, es igual a 2.00 por 10 a la menos 2 W sobre metros al cuadrado. Y 0, intensidad referencial, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que sería 1.0 por 10 a la menos 12 W sobre metros al cuadrado. Entonces utilicemos la misma fórmula de los decibeles, que si la transformamos nos darían 103.0 decibeles. En conclusión, el nivel de 103.0 decibeles es un sonido muy alto y potencialmente dañino. Es típico ruido de una cortadora de césped. Ejercicio 37. Intensidad de un susurro en decibeles. A W sobre metros cuadrados. Nivel de dificultad fácil, aplicación directa de la fórmula. Entonces acá ya sabemos que esto va a ser fácil. Estos tres últimos ejercicios se han basado con la misma fórmula. Nos damos cuenta que es una secuencia de fórmulas. Bueno, entonces, concepto previo. El nivel de intensidad sonora se mide mediante decibeles, una escala logarítmica que indica qué tan fuerte es un sonido comparado con el umbral mínimo audible. El umbral de audición es la menor intensidad del sonido que el oído humano puede detectar y tiene un valor estándar de la intensidad 0 es igual a 0.0 por 10 a la menos 12 W sobre metros al cuadrado, que serían vatios por metro cuadrado. Cuando se conoce el nivel de intensidad real en vatios por metro cuadrado, usamos la fórmula de decibeles que hemos estado haciendo en estos momentos. Y entonces podemos hacer lo mismo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. Y la intensidad diferencial, que es I0. Entonces, si desarrollamos eso según esta fórmula, podemos decir en conclusión que la intensidad del sonido con 15 decibeles es como un susurro suave de aproximadamente de 3.2 por 10 a la menos 11 W sobre metros al cuadrado. Eso es muy cerca al umbral de audición. Por eso es un sonido muy débil que solo se oye en ambientes silenciosos. Ejercicio número 37. Intensidad de un sonido fuerte. De decibeles a W sobre metros al cuadrado. Nivel de dificultad fácil, aplicación directamente con números grandes. Concepto previo. La escala de decibeles no aumenta de forma lineal. Un aumento de 10 decibeles significa que el sonido es 10 veces más intenso. Por eso el sonido de 107 decibeles es muchísimo más fuerte que uno de 15 decibeles, aunque parezca poca diferencia numérica. Tenemos los datos. Decibeles, la diferencia referencial, que era lo que ahorita estamos hablando, y el desarrollo del cálculo, que es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de hallar decibeles, estamos intentando hallar intensidad. No intensidad diferencial, sino intensidad. Según eso, entonces tenemos que la intensidad es igual que la intensidad diferencial por
La notación normal de decibeles dividido en 10. Bueno, entonces si pasamos eso a los datos que nos han dado, nos va a dar 5.0 por 10 a la menos 2 W sobre M al cuadrado. En conclusión, la intensidad real de un sonido de 107 decibeles es aproximadamente de ese resultado, que es 5.0 por 10 a la menos 2 W sobre metro cuadrado. Esto representa un sonido extremadamente fuerte, como el de una cortadora de césped o como una banda de rock. Este nivel de sonido puede empezar a causar daño auditivo si está expuesto mucho tiempo. Vamos con el ejercicio 38, intensidad sonora en decibeles. En estos momentos debido a que estamos viendo sonido, estamos viendo intensidad y decibeles. Son las dos fórmulas que más hemos estado utilizando. El sonido tiene una intensidad de... Entonces nos damos cuenta que de 10 YW sobre centímetros cuadrados y el otro de 3.0 decibeles más intenso. ¿Cuál es la intensidad del segundo sonido? Es una incógnita, perdónenme. Tengo que recortar el video acá porque se me perdió el ejercicio en donde íbamos, perdón. Según lo que hemos visto, vamos en el 38. Acá, perdónenme. Entonces, tenemos esa incógnita, tenemos un punto A y un punto B. El punto B es la incógnita, pero sabemos la diferencia entre el punto A y el punto B. Bueno, entonces la fórmula base, usamos la fórmula relacionada, las diferencias de decibeles con las intensidades, que es esta. Sustituimos los datos, sabemos que esto y esto nos van a dar los resultados que necesitamos. Entonces, debido a esas dos fórmulas, despejamos el logaritmo que ya habíamos visto y la potencia base de 10. Bueno, calculamos I2, que sería intensidad segunda, redondeamos, como dato inicial tiene dos cifras significativas, redondeamos, y la respuesta final sería esta. Verificación rápida. Un aumento de 3 decibeles duplica la intensidad. 10 por 2 es igual a 20. Resultado coherente, que es mayor que... Entonces decimos que I2 es igual a 20 YW sobre centímetro cuadrado. Es el punto número B. Ejercicio 41. Combinación de sonidos. Se tienen dos sonidos de distancia, intensidad sonora y expresadas en decibelios. Primer sonido B1, que serían decibeles, 75.0 decibeles. Segundo sonido B2, que es 72.0 decibeles. Queremos hallar el nivel de intensidad total cuando se combinan. Paso 1, convertir los decibeles en intensidades. La fórmula, que es lo que hemos estado utilizando, ahora la volvemos porque estamos convirtiendo de intensidad a decibel. Ahora necesitamos decibel a intensidad. Entonces se voltea. Hacemos los pasos, paso 2, paso 3, y convertir las fórmulas según lo anterior, y podemos decir que el resultado final es el nivel de intensidad combinado es aproximadamente de 76.8 decibeles. Esto tiene sentido ya que sumar sonidos es el resultado, nunca es la suma directa de B, pero sí supera al más fuerte individualmente. Ejercicio 42. Pulsaciones y afinación. Se escuchan pulsaciones entre un tubo de órgano, frecuencia conocida, y la cuerda de un violín. Frecuencia del órgano 196.00 Hz y se oye 10 pulsaciones en 8 segundos.
tenemos que hallar lo siguiente: ¿con qué frecuencia está vibrando originalmente el violín? La fórmula, podemos ver el número de pulsaciones sobre el tiempo, eso nos daría 1.25 Hz. Y si cambiamos esa fórmula a la siguiente y la trasladamos, lo que tenemos y lo que no, analizaremos el comportamiento de tensar, porque son cuerdas, en el caso del violín. A comparación del órgano, como es un instrumento de viento, no tiene tensión, por así decirlo, más el violín, al ser un instrumento de cuerdas, tiene tensión en las cuerdas. Depende de qué tan tensionada esté la cuerda, es el sonido y también la velocidad con la que lo puede prolongar y producir. Resultado final: la frecuencia original de la cuerda del violín era de 194.75 Hz. Esto implica por las pulsaciones, que las pulsaciones disminuyen al tensar la cuerda, la frecuencia se acerca. Bueno, ejercicio 43, aumento de decibelios y su efecto en la intensidad. El enunciado: un sonido tiene la intensidad inicial de 10 W sobre SM2 centímetros cuadrados y otro sonido de 3.0 decibelios. Perdónenme la vida. El sonido de 3.0 decibeles más intenso. ¿Cuál es la nueva intensidad? Bueno, vamos a utilizar la fórmula diferencial de niveles. Usamos esta temperatura, que es decibeles, la diferencia de decibelios, la intensidad inicial, la intensidad final, que es la desconocida. Sustituimos los valores, dividimos ambos entre 10, aplicamos el algoritmo y redondeamos el resultado. Un aumento de 3.0 decibeles duplica aproximadamente la intensidad del sonido. Resultado final: y 2 es igual a 20 WCM2. Nos da 20 W centímetros cuadrados. 44. Efecto Doppler con locomotora. Enunciado: una locomotora se mueve a 30.0 metros sobre segundo con un silbato que emite frecuencia de 2000 Hz. En un observador está preparado para calcular la frecuencia en que se oye la locomotora cerca y se aleja. La velocidad del sonido. Fórmulas usadas: cuando se observa está quieto y la fuente se mueve, usamos esta fórmula, donde la frecuencia original, la velocidad del sonido, la velocidad de la fuente están representadas como F, V y V elevada o S chiquita. El signo es cuando la fuente se acerca. El signo más es cuando se aleja. Si calculamos eso, cuando se acerca, lo redondeamos a 2190 Hz. Cuando se aleja, entonces cambiamos el signo y nos da 1840 Hz. La conclusión: al acercarse el sonido se percibe más agudo a 2190 Hz y al alejarse se percibe más grave a 140 Hz. Esto complementa coherentemente el ejemplo Doppler. Muchas gracias, soy Emi Samantha Roaguío y fueron los PDFs de el sonido.